Hola, soy Pablo Vázquez, docente del INCAP, y esta charla está relacionada con el origen del Partido Justicialista. Tarea compleja la de poder definir el peronismo como uno de los movimientos políticos, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, más complejos en cuanto a su encuadre. La idea es, por lo menos a nivel institucional, dar algunas pautas del origen del partido. Inicialmente la figura de Perón va desde la Revolución del 4 de junio del 43, cobrando gravitación entre los sectores populares, sobre todo el movimiento obrero organizado. Tras los sucesos del 7 de octubre de 1945, él va a iniciar una campaña para postularse como presidente. No tenía un partido político, entonces utiliza agrupaciones que se habían acercado a su proyecto. Por un lado, un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, la UCR Junta Renovadora, que eran sectores del irigoyenismo, sobre todo de las provincias. El mayor representante era el correntino Hortensio Jazmín Quijano. Y por el otro lado, un partido que crean en ese momento, a fin del 45, que es el Partido Laborista, a imagen y semejanza del Partido Laborista británico. Las dos fuerzas entonces, tanto el sector obrero en el Partido Laborista con Cipriano Reyes, uno de los gestores del 17 de octubre desde su sindicato, y por el otro lado la UCR Junta Renovadora, van a ser los dos pilares del primer proyecto político de Perón, que va a presentarse en las elecciones del 24 de febrero del 46. Se le van a sumar desde los sectores de Forja, pasando por el Partido Independiente, que era una unión de conservadores y liberales, donde estaba, por ejemplo, Héctor J. Cámpora, que venía del conservadurismo, hasta la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de derecha al estilo cuasi fascista, que va a presentar una lista en la capital federal apoyando a Perón. Y de ahí después otros grupos, desde los ex-forjistas, con Jaureche, Scalabrini y demás, pasando por sectores del catolicismo y demás, que van a apoyar eh, la fórmula de Perón. Con el triunfo, en 1946, se decide conformar una fuerza que le responda directamente a Perón. Es así que se crea el Partido Único de la Revolución Nacional en 1946. Tiene una vida de año y medio hasta que se decide, en el marco de una convención partidaria, trocar el nombre a Partido Peronista. La idea, tanto del Partido Único como después del Partido Peronista, es que todas las fuerzas que convergían en el apoyo a Perón se unificasen. Algunas aceptaron de buen grado y otros no tanto. Pero básicamente a partir de 1947 se daría la creación del Partido Peronista. El tema con el peronismo es que, amén de proyectarse como partido, como estructura partidaria democrático-burguesa, se presenta como un movimiento. Entendiendo el movimiento dentro del sistema de partidos, sobre todo partidos de masa, como aquel que no solo nuclea aquellos sectores de la vida político-electoral, sino aquellos otros de la vida del trabajo y la cuestión social. Sobre todo Perón, con su idea de comunidad organizada, donde nadie se realiza, una comunidad que no se realiza, cada uno de nosotros, saliendo un poco del esquema liberal, debíamos estar encuadrados en algún tipo de organización, institución, sociedad intermedia u organización libre del pueblo. El partido seguía en su curso a partir del 47, se va a estructurar en lo que se denominó unidades básicas, que es el equivalente al comité, no solo para la Unión Cívica Radical, sino para los otros partidos liberales en la Argentina. Va a haber inicialmente unidades básicas políticas y unidades básicas del sector del trabajo, que esas, la verdad, tuvieron poco funcionamiento porque de por sí los trabajadores se nucleaban en cada uno de sus sindicatos. A su vez,
como bien dije, la cuestión del movimiento, se plantea que se debe crear un partido de mujeres. En el marco del voto femenino y el impulso que da Eva Perón, en el 49 se va a llevar una asamblea donde en esa asamblea se va a declarar la creación del Partido Peronista Femenino. Entonces, para Perón, la idea del movimiento, por lo menos en lo que tiene que ver con estructuras partidarias, van a ser un partido exclusivo de varones, partido peronista masculino, un partido exclusivo de mujeres, el Partido Peronista Femenino, y la CGT, la Confederación General del Trabajo, que se había creado en 1930, que es la confluencia de los distintos sindicatos del país, iba a ganar protagonismo en el marco del primer gobierno de Perón, pero perdería autonomía y sería parte de ese movimiento peronista. Entonces las tres ramas del movimiento esenciales es CGT, Partido Peronista Masculino, Partido Peronista Femenino. En la práctica, en las elecciones, tanto presidenciales como legislativas, iba únicamente el Partido Peronista. Todos esos sectores confluían en las listas. En paralelo, en la idea de ese movimiento, existían desde fuerzas políticas que adherían al peronismo, sea el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que opera desde 1953, con sectores que venían del Partido Comunista, Partido Socialista y demás, desde Puigdrós a Jorge Berardo Ramos, que apoyan el proyecto de Perón, hasta la Alianza Libertadora Nacionalista, primero con Queraltó, luego con Guillermo Patricio Kelly, que desde la derecha y uniformados también apoyan el justicialismo. A eso le sumamos desde sectores empresarios en la Confederación General Económica, sectores universitarios en lo que tiene que ver con la Confederación General Universitaria, ya profesionales, que era la Confederación General Profesional, y otros agrupamientos que van a confluir en lo que sería esa comunidad organizada. Y hasta dentro mismo del partido va a haber facciones o líneas internas, desde la Organización Israelita Argentina, con Pablo Mangel, hasta el movimiento de extranjeros peronistas a partir del 53, con todos aquellos extranjeros europeos que confluyesen, y hasta había una sección japonesa en el 55 al respecto. Caído el peronismo después del golpe cívico-militar de 1955, la dictadura de Rojas y Aramburu proscriben el partido peronista masculino y el femenino. Se disuelve. En paralelo van surgiendo no solo la resistencia peronista contra esa presión, sino grupos neoperonistas o partidos neoperonistas de algunos sectores que responden a Perón y otros que se consideran peronistas pero tienen cierta tensión con el líder que está en ese momento en el exilio. Partido Tres Banderas, Partido Blanco, Partido Laborista, Unión Popular, van a ser distintos nombres y va a surgir el Partido Justicialista. Ahora, ese surgimiento del Partido Justicialista no lo hace ser el partido oficial por antonomasia en ese momento. De hecho, en los 60, la Unión Popular, sea con la postulación de Framini para la gobernación en el 62, o las elecciones que se dan en el 63, 64, 65, va a ser el canal institucional donde muchos peronistas van a poder acceder a puestos legislativos o, en el caso de Framini, va a postularse infructuosamente porque Frondizi después lo va a proscribir. Recién el Partido Justicialista va a tener el aval de Perón para ser el canal oficial y único donde el peronismo se presenta a elecciones después de la llamada dictadura revolución argentina con Onganía, Levingston y Lanusse, cuando conforma el Frente Justicialista de Liberación, ¿no? Siempre el peronismo se ha planteado sumarse a distintos frentes con distintos partidos políticos. Primero el Fresilina, luego el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, del 73 al 76. Pasada la última dictadura y proscripto todos los partidos, el Partido Justicialista empieza su actividad institucional y en las elecciones del 83 se presenta solo. Pierde frente
a la UCR con Alfonsín, y a partir de ahí se da todo un proceso interno de disputa entre el sector de la ortodoxia y el sector de los renovadores. 2 años después, en las elecciones del 85, por el triunfo de muchas listas de renovadores que iban separadas en las legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con Antonio Cafiero, ese sector va a hegemonizar lo que sería el Partido Justicialista. Y para las elecciones del 89, el Partido Justicialista enfrente se presenta y triunfa con el gobierno postulando a Carlos Saúl Menem como presidente. Las críticas al modelo neoliberal de Menem generan que muchos sectores del peronismo se vayan, formen otros partidos u otros agrupamientos. El grupo de los 8 con Chacho Álvarez generaría el Frente Grande, que a su vez sería el Frepaso. Y por el otro lado, otros sectores que venían del liberalismo, del UCD y demás, hasta se van a adherir y afiliar al Partido Justicialista. Después del triunfo de la Alianza y tras la crisis del 2001, el Partido Justicialista con los otros partidos entran en crisis y empiezan a reelaborar sus cuestiones internas y su identidad. La llegada de Néstor Kirchner y con el Frente para la Victoria implica nuevamente que el Partido Justicialista, con otro frente de partidos, muchos de centro izquierdo, de centro, plantee la apoyatura institucional tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina Kirchner. Mientras que va a haber facciones dentro del peronismo que entren en disidencia y o conformen nuevos partidos o se unan a los partidos de oposición. Por ejemplo, el mayoritario hoy, Cambiemos o Juntos por el Cambio, donde hay algún sector del peronismo que apoya. Hoy por hoy, en el marco del gobierno de Alberto Fernández, la estructura del Frente de Todos cuenta con el Partido Justicialista como de los partidos principales. Hay un marco de identidad peronista en gran parte del gobierno, pero a su vez hay sectores del peronismo en la oposición que critican desde medidas de gobierno hasta su falta de sentido y espíritu peronista. En definitiva, el Partido Justicialista es uno de los partidos claves dentro de la historia argentina contemporánea. Tiene, a diferencia de otros partidos, la disputa entre el sentido identitario y la idea de movimiento con la cuestión de estructura de partidos que, como le ha pasado a muchos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, de ser partido de masas, a tener una mixtura entre partido de masas y partido burocrático electoral. Entender, en pocas palabras, qué es el peronismo nos llevaría a clases y clases. Simplemente va a finalmente un esbozo de lo que podemos entender como uno de los, insisto, partidos claves en la historia argentina. Y en definitiva, peronistas hay en todos lados. El partido siempre está. Uno puede estar dentro del partido y no ser peronista, y hay otros que pueden estar afuera del partido y son recontra peronistas. Eso quizás es la disyuntiva o la problemática para el estudio justamente del partido. Pero a nivel institucional el partido está registrado, es uno de los que disputa permanentemente poder, y que mis palabras inicialmente son para dar un esbozo sobre la idea del justicialismo. Muchas gracias.